de la maestra María Guadalupe Esquivel Flores. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, egresada de la Universidad Iberoamericana y maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia por el Instituto Politécnico Nacional, donde fue galardonada con la presea Lázaro Cárdenas. La maestra María Guadalupe realiza actividades de revisión y dictamen de protocolos de investigación básica y clínica en materia de alimentos funcionales, probióticos y nutrición para diversas universidades, industrias y asociaciones. Es miembro del comité editorial de la revista Red Nutrición de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, de la revista Cuadernos de Nutrición y del comité científico del Centro Latinoamericano de Información en Alimentos. Desde hace 20 años participa en programas de radio y televisión con publicaciones en materia de nutrición, salud y temas afines. Fue presidenta de la Sociedad de Nutrología de 1995 a 1996, hoy Asociación Mexicana de Nutrología, y formó parte de la primera mesa directiva fundadora del Colegio Mexicano de Nutrólogos. Profesionalmente ha desempeñado diferentes cargos en el sector público y privado, destacando en su experiencia de 10 años en la industria alimentaria del sector lácteo. El día de hoy ella nos apoyará con el tema Seguridad y tendencias de consumo de edulcorantes no calóricos. Recibámonos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos, es un gusto volver a estar en estas tierras regias que me gustan tanto y tanto que me casé con un regio hace más de 30 años, entonces es un gusto compartir esta tarde con ustedes en un tema que siempre es motivo de dudas, de consultas, de un montón de preguntas y a veces un montón de mitos con relación a los edulcorantes. Entonces vamos a ver algunas revisiones. Todo esto que les voy a presentar se basa en toda una serie de artículos que he estado leyendo, metaanálisis, reportes de OMS, que quiero compartir con ustedes para reflexionar sobre el tema. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo hago con la primera diapositiva, chicos? Ok. El contenido de esta breve presentación la dividí en los siguientes apartados. La presencia de alimentos con sabor dulce, porque ahora resulta que comer sabores dulces es sentirse culpable y no, en absoluto. Generalidades sobre edulcorantes no calóricos, ¿qué son realmente los edulcorantes no calóricos? Una revisión acerca de la seguridad y de ingestión diaria admisible, así como lo más relevante sobre aspectos de metabolismo de los edulcorantes no calóricos y algo que me pareció fundamental: las posturas de diversas instituciones y asociaciones ante el consumo de este tipo de aditivos. Y algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Entonces, un estilo de vida saludable, ustedes lo manejan perfectamente, saben que es una serie de elementos, que no hay ninguno que sea la clave mágica o la clave negativa. Hay toda una serie de factores que se deben de ir sumando para hablar de un estilo de vida saludable. En estos, definitivamente la actividad física, la dieta correcta y la hidratación adecuada. Ojo, nutriólogos, luego se nos olvida hablar de hidratación, que ese sería otro tema. Pues van conformando este universo de un estilo de vida saludable. Pero además, no olvidemos que además de todas estas cuestiones, también hay cuestiones fisiológicas y de cultura alimentaria que nos acercan más hacia ciertos sabores, ciertas percepciones de sabor. Uno de ellos es el sabor dulce. La maestra, la doctora en antropología y nutrición, Miriam Bertrand, ha hablado mucho justamente sobre estos factores culturales y hasta evolutivos acerca de la presencia del sabor dulce en nuestras vidas, en nuestra alimentación. El sabor dulce, venga de diversos alimentos, ha sido y ya se ha identificado como una estrategia evolutiva, es decir, era el indicador para decirle al hombre primitivo, a la mujer primitiva,
que tal o cual alimento era o no peligroso. Entonces ese sabor dulce era una garantía de lo que estaba probando, podría ser beneficioso y no le iba a causar daño. Esta selección permitió después pues, otra serie de ventajas evolutivas. El sabor dulce está presente en nuestras vidas desde el momento mismo en que somos alimentados, ¿no?, con la leche materna, con ese sabor dulce. El acercamiento a las frutas en estos primeros alimentos que recibimos después de la leche materna, y en esta alimentación complementaria que van ocupando un lugar primordial las frutas, y desde luego esta dieta familiar en donde diferentes presentaciones de sabores dulces la verdad es que van haciendo más agradable nuestras vidas. ¿Qué está pasando? Aquí hay unas tendencias de consumo. Se me movieron las flechitas. Estas cosas azules eran unas flechitas, chicos. ¿Qué está pasando en cuanto a las tendencias de consumo? Bueno, pues ahora resulta que quienes gustamos de sabores dulces nos tenemos que sentir culpables. Y no es así. Cuando le damos una carga negativa y una carga de culpabilidad a la comida, creo que ya estamos fallando y estamos perdiendo una relación sana y afectuosa y de placer, claro, de salud también, pero de placer hacia la comida. Entonces, ahora resulta que hay que sentirse culpable, y aquí sería mi primera llamada de atención. No debes de sentirte culpable por preferir o por integrar, no por preferir, integrar sabores dulces, pero sí tener cuidado, desde luego, y aquí estamos de acuerdo todos, en las cantidades en que estamos ingiriendo, consumiendo estas fuentes de sabores dulces. De acuerdo a los estudios muy recientes de Mintel, una agencia a nivel internacional muy grande de tendencias de consumo, resulta ser que los adultos, sobre todo los que ya pasamos de los 55 en adelante, estamos buscando opciones que se consideren saludables para controlar o evitar enfermedades como la obesidad y las asociadas a ella. Pero también se ha visto que los jóvenes, es decir, los menores de 30 años, están buscando productos para evitar justamente caer en lo que ya andamos los adultos, ¿no? Ambos, finalmente, por diferentes motivos, pero ambos están buscando productos que no sacrifiquen el dulzor, es decir, el sabor, el dulzor como sabor, pero con menos aporte calórico. Las opciones que tenemos para endulzar toda nuestra alimentación, pues están los conocidísimos edulcorantes calóricos, en donde el azúcar, sacarosa, es el que ocupa la mayor proporción, y los llamados edulcorantes no calóricos. Estas dos son nuestras opciones actuales de endulzar. A mí me sorprendieron estos datos, que son muy recientes, incluso los verifiqué apenas el mes pasado, de este año, en donde incluso yo pensaba que el mercado de edulcorantes no calóricos tendría que ser muy grande. Y resulta que en el mercado mexicano, la participación anual de estos edulcorantes, a ver si la tiene. Bueno, no puedo. En la gráfica de la última, la más grande, la más larga en verde, corresponde al periodo de estudio 2017-2018, en donde se ve que el menos del 9% del mercado total de edulcorantes, calóricos y no calóricos, apenas el 9% lo ocupan los edulcorantes no calóricos. El resto, ¿sí?, lo siguen ocupando casi poco más del 90%, sigue siendo la sacarosa o azúcar común el de mayor consumo y desgraciadamente el de mayor abuso en nuestro país. Porque alguien me decía, oye, no, es que en el sureste tuve unos pacientes de Mérida, oiga, no, es que yo nada más consumo azúcar y porque estoy tan gorda. Al ir analizando su dieta, una de las cosas que me sorprendió es que prácticamente utilizaba 1 kilo de azúcar para endulzar 3 litros de agua. Entonces, cuidado. Dentro de este mercado, que ya vimos que finalmente apenas se ocupa el 9% de presencia de tendencias de consumo en México, de todas maneras, estos edulcorantes no calóricos
sí están ya presentes en muchos productos y mucho también en la intención de compra o de consumo de nuestros pacientes. Entonces, pues hay que estar siempre un paso más, por eso el tema de 4.0 me gustó, hay que estar un paso más para estar listos hacia lo que viene. Entonces, conozcamos entonces estos productos cuyo consumo y presencia cada vez va a ser más creciente. ¿Qué es un edulcorante? Es un aditivo. Y aquí es donde ya se empiezan a aclarar ciertas dudas, porque luego queremos que un aditivo alimentario nos resuelva problemas de salud, o lo acusamos de causar problemas de salud, cuando en realidad su única función, ¿sí?, es tecnológica. Cualquier aditivo alimentario, ¿sí?, independientemente de que tenga o no valor nutritivo y que se añade, es justamente alimentos y bebidas, es justamente como con fines tecnológicos. En el caso de los edulcorantes no nutritivos, al ser endulzantes muy potentes, tienen un aporte energético mínimo y de acuerdo a la normatividad, al acuerdo sobre aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, uso y disposiciones, que está en el Diario Oficial de la Federación, julio del 2012, y de acuerdo a la NOM 015 SSA2 2010, su aporte energético es mínimo y no afecta los niveles de insulina o de glucosa sérica, porque además su consumo es verdaderamente mínimo por su altísimo poder edulcorante. ¿Cuáles son las características de estos aditivos? Pues que tienen un intenso sabor dulce, similar o parecido al azúcar de mesa, sin aporte de energía o muy poca, menos de 4 kilocalorías, y los aspectos de inocuidad, que vamos a estar revisando poco más adelante. ¿Cuáles son las funciones? Aquí yo quiero que no se nos olvide. La función de un edulcorante no calórico es impartir sabor dulce. No es para el tratamiento de la obesidad o para que bajes de peso, no, es impartir un sabor dulce. Puede ser una herramienta para el control de ingestión de energía, siempre y cuando el edulcorante no calórico se asuma como un auxiliar, como una herramienta para impartir sabor dulce dentro de un plan de alimentación perfectamente ajustado y adaptado para cada uno de nuestros pacientes. Si un edulcorante no calórico no está dentro de un plan, por ejemplo, en este caso, de reducción de peso, no tiene mayor sentido, Por sí solo, su consumo no va a ayudar a bajar de peso. Y además, esto de poderle dar a nuestros pacientes, sobre todo los pacientes con diabetes, este saborcito, este placer de un dulzor moderado, va a facilitar la adherencia a su plan de alimentación y su mantenimiento. ¿Qué hay respecto a la seguridad? Bueno, porque este es un tema muy controvertido. Resulta ser que los edulcorantes no calóricos, todos, son uno de los aditivos más vigilados desde hace muchísimos años. Ojalá todo se vigilara y se revisara así. Es sorprendente la cantidad de estudios, desde in vitro, in vivo y clínicos, que se revisan cada año por los expertos de FAO y OMS, y que cada año se van revisando todos los artículos en pro y en contra para hacer una evaluación desde el punto de vista científico objetivo y entonces dar una opinión sobre el consumo. Las autoridades sanitarias que están involucradas en la vigilancia de seguridad son FDA, OMS, ONU, ¿sí? Expertos que se reúnen bajo la invitación de JECFA, que es un consejo conjunto, un comité conjunto de aditivos alimentarios, y después participan también, son tomadas estas recomendaciones por FDA y por COFEPRIS para realizar las aprobaciones, reglamentos y normatividades pertinentes. Y todo esto está en revisión continua. De manera muy rápida, porque esta sola tabla llevaría toda una conferencia. ¿Qué estudios se hacen para evaluar la seguridad de aditivos alimentarios? En general, no nada más de edulcorantes no calóricos, sino de todos los aditivos alimentarios, todos. ¿Qué tipo de estudios se hacen?
Bueno, de tipo genético, ya salió aquí. Genético, que estos son estudios básicamente realizados en bacterias y en células de mamíferos, y es un filtro, el primer filtro importantísimo para descartar o identificar cancerígenos potenciales. Si algo no pasa este primer filtro, adiós, se acabó. Si lo pasa, entonces después se hacen estudios de metabolismo para identificar los posibles metabolitos activos, porque no nada más se analiza la sustancia pura, sino también los metabolitos que se producen, su potencial de acumulación, si es que lo hubiera, y las diferencias entre especies versus respuesta con especies animales versus respuesta con humanos. También hay estudios llamados agudos, es decir, se le da al sujeto de estudio, esto normalmente se hace con animalitos, una sola dosis del aditivo que tú quieras analizar, se le da una sola dosis, se van aumentando las concentraciones para observar en qué momento pudiera haber algún daño. También hay estudios a corto plazo, que son dosis diarias repetidas durante 28 días y se analizan órgano por órgano. Hay órganos objetivo en estos de corto plazo. Después viene el estudio subcrónico, que son dosis repetidas diariamente durante más de 90 días, para ver las dosis respuesta y con eso seleccionar dosis para estudios crónicos, que son los siguientes. Los crónicos, que son dosis diarias repetidas durante 2 años, normalmente esto se hace en roedores, y es útil para investigar, para volver a investigar posible carcinogenicidad. Y además resultan muy útiles para establecer la ingestión diaria admisible, es decir, la cantidad que se puede consumir durante toda la vida, diariamente, sin que esto cause peligro. También se hacen tipos de estudios reproductivos, que esto es muy importante, esto se hace con animalitos. Hay dosificaciones antes y después del periodo de reproducción, durante el desarrollo fetal, para ver si no ocurre ningún daño en el desarrollo fetal y neonatal. Y finalmente hay estudios de metabolismo para analizar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Esto se hace en humanos, ¿sí? Y se van marcando los compuestos. Entonces, esto es general para todos los aditivos. Ya con todos estos estudios se puede establecer una ingestión diaria admisible, que es la cantidad de un aditivo o de un medicamento que una especie animal determinada, normalmente son ratoncitos y conejos, puede recibir durante toda su vida sin que haya manifestación toxicológica. Y esto lo pueden encontrar en la página de FAO y también en la de OMS, que hace muy poquito encargó una revisión. La ingestión diaria admisible en humanos, ¿cómo se establece? Bueno, por razones de ética, todo esto se establece en animales, porque imagínense, es estarle dando al animal una serie de cantidades en grandes concentraciones, a veces diariamente, y entonces con base a ahí está. Con base a esa experiencia en animales se establece una ingestión diaria admisible que se va a extrapolar a humanos, pero se toma un factor de seguridad de 100, es decir, la cantidad más alta que tolera el animal sin cambio alguno, o sea que de por sí sería seguro, aún así se divide entre 100 para estar todavía muchísimo más protegidos con relación a la ingestión diaria admisible en humanos. Es decir, tenemos un factor de protección de 100 veces, lo cual se agradece. La idea de edulcorantes no calóricos en humanos es la cantidad de un edulcorante no calórico, ¿sí?, basado en el cálculo establecido para proteger incluso a embarazadas y niños. Se expresa en miligramos por kilogramo de peso corporal. Ustedes pueden hacer su cálculo ahorita para que vean en algunos edulcorantes cuál sería su ingestión diaria admisible de acuerdo a su peso. Vamos a verlo rápidamente. Actualmente los edulcorantes no calóricos aprobados y consumidos en México son aspartame, acesulfame potásico o acesulfame K, sucralosa,
glucósidos de esteviol, llamado también stevia. Hay muchos otros como sacarina, ciclamato, etcétera, pero la sacarina prácticamente ya no se usa. Y qué bueno, porque sabe horrible. ¿Cuál es el poder endulzante de cada uno de estos? Es prácticamente de 200 veces en adelante. O sea, al menos 200 veces más, ¿sí? Es el poder edulcorante de estos no calóricos, ¿sí? Lo cual garantiza que podemos utilizar pequeñísimas cantidades, lo cual me parece muy bien. Además sería imposible consumir más, hagan la prueba y francamente es desagradable, es imposible consumir más de la ingestión diaria admisible. Con el aspartame, bueno, ni siquiera son moléculas tan recientes. Esta fue descubierta en el siglo pasado, en 1965. Ay, es más joven que yo. Y es una molécula compuesta por 2 aminoácidos. Esto es importante, son 2 aminoácidos que son fenilalanina y ácido aspartico. No se recomienda para personas con fenilcetonuria y se pueden consumir hasta 40 miligramos por cada kilo de peso corporal todos los días durante toda la vida. Haciendo un ejercicio muy rápido, si quieren ustedes después hacen el ejercicio de acuerdo a su peso. Si habláramos de un adulto que pese 68 kilos, ahí no se ve mi señalador, bueno, está hasta en el extremo ya. Si un adulto pesara 68 kilos, ¿sí? 68 por 40 te da la cantidad de miligramos que puedes consumir en un día. Si tomáramos en cuenta que un sobrecito contiene 35 miligramos, lo dividimos entonces y tenemos que este adulto podría consumir 78 sobres para alcanzar apenas la ingestión diaria admisible. Es imposible que alguien consuma tal cantidad. La única persona que yo conocía de 10 sobrecitos. Acesulfame potásico, también descubierto en el siglo pasado, es una combinación de sal potásica y ácido acetoacético. Tiene su ingestión diaria admisible de 15 miligramos por kilogramo de peso corporal. Normalmente se usa en combinación con aspartame para dar una mejor percepción de sabor. E igual, ¿no? 15 miligramos por cada kilo de peso corporal, lo multiplicas, haces 15 miligramos por tu peso y entonces ahí sale cuántos miligramos podrías consumir. En el mismo adulto que pesara 68 kilos, por ejemplo, podrían consumir hasta 20 sobrecitos de acesulfame K. O sea, son cantidades imposibles de poder lograr, entonces eso a mí me da tranquilidad porque es un margen de seguridad bastante amplio. La sucralosa, también del siglo pasado, 1976, se obtiene a partir del azúcar común, de sacarosa, en donde se sustituyen 3 grupos hidroxilo por átomos de cloro. Su ingestión diaria admisible es de 15 miligramos y, por ejemplo, haciendo el mismo ejercicio de multiplicarlo por nuestro peso, en el caso de un adulto de 68 kilogramos, podría consumir 204 sobres diarios para apenas alcanzar la ingestión diaria admisible. Les digo, en términos reales, comunes y silvestres, esto es imposible de rebasar, ni siquiera de llegar. Glucósidos de esteviol, ojo, aquí es donde yo quiero poner el ojito. Los glucósidos de esteviol fueron analizados por JECFA y todos los expertos de FAO-OMS, pero como molécula pura, al 95% de pureza. Y es así como está autorizada y su ingestión diaria admisible está en 4 miligramos por kilogramo de peso corporal. Si un paciente les llega a decir, es que yo consumí la hierbita, porque es más natural, es orgánica, es vegana y fue cosechada a la luz de la luna, la respuesta es no recomienden el consumo de la hoja de stevia, ni seca ni fresca. ¿Por qué? Porque lo que está autorizado es el extracto puro del glucósido de esteviol, es decir, uno de los componentes de la hoja, no toda la hoja. Oye, pero es que se usa en Sudamérica desde 1800. Sí, pero también se usa para efectos de control de la natalidad, porque tiene muchas otras moléculas esa hojita de stevia. Entonces, si llega tu paciente y te dice, ¿puedo consumir la hoja? La respuesta es, no, consume el extracto puro, porque así, quién sabe qué otras moléculas te estás consumiendo, que no están estudiadas.
Bueno, el mismo ejercicio, si se trata de glucósidos de esteviol, la IDA es de 4 miligramos por kilo de peso. Si se trata de un producto, hay que leer bien las etiquetas, que contenga rebaudiósido A, pues ahí incluso es más grande la ingestión diaria admisible, digo más amplia, es de 12 miligramos por kilogramo de peso. En el caso, por ejemplo, que el más común es glucósidos de esteviol, si hacemos el ejercicio de 4 gramos por 68 kilos de peso, y suponiendo que un sobrecito contuviera 27 miligramos de glucósidos de esteviol, el paciente podría consumir diario hasta 10 sobres. Es imposible, muchachos. ¿Por qué? Porque en el caso de todos ellos, el sabor dulce permanece tanto tiempo que sería hasta desagradable estar consumiendo mucho más cantidad. Esto de tener un rango de seguridad tan amplio y de que por razones incluso de percepción de sabor se consuma muchísimo menos de la ingestión diaria admisible, me ayuda entonces a analizar que desde el punto de vista metabólico, y también a esta conclusión llegaron expertos de FAO-OMS, desde el punto de vista metabólico, hasta ahora todos los edulcorantes no calóricos han resultado seguros para su consumo. ¿Qué pasa con el aspartame, por ejemplo? Recordemos que son 2 aminoácidos y van a seguir la ruta metabólica de que siguen normalmente los aminoácidos provenientes de la dieta. En este caso el aspartame va a ser hidrolizado por enterasas y peptidasas hasta ácido aspartico, fenilalanina, por eso los fenilcetonúricos no deben consumirlo, y metanol. Y aquí es donde muchos brincan, ¡ay, tiene metanol! Es que la gente se queda ciega. A ver, es que todo depende, la dosis hace el veneno. Exactamente. Entonces, ¿qué cantidad de metanol se produce? Muy pequeñitas cantidades. Muchísimos alimentos, ahorita les vamos a ver en una tabla, muchos alimentos de nuestra dieta diaria común, usual, tienen como uno de sus metabolitos el metanol y es procesado en el hígado. Oye, pero se ha visto en las noticias, sí, pero el problema con el metanol es cuando viene en grandes cantidades, por ejemplo en tequila o mezcal adulterado, y entonces ahí sí es donde causa problema. Pero el normal que consumimos a través de fuentes dietéticas tiene una ruta metabólica conocida. ¿Qué pasa con stevia? Bueno, una parte se va a degradar a esteviol por la microbiota en el colon y otra porción pues se va a eliminar, ¿no? O sea, una porción sí es sustrato de la microbiota, como cualquier otro carbohidrato fermentable. A ver, aquí es un parentesito porque es una preocupación que noté mucho, sobre todo con respecto al metanol, de ay, no te creo que otros alimentos tengan metanol, me engañas. No, no los engaño. Un sobre de aspartame, por ejemplo, que sería como el que causaría un poquito de inquietud, va a contener 18 miligramos de fenilalanina, 15 de ácido aspartico y 0.8 miligramos de metanol. Y vean ustedes, por ejemplo, un plátano mediano tiene 58 miligramos de fenilalanina, 146 de aspartico y 21 de metanol. Ah, pero esto no da para que un paciente nos diga, ay, yo no tomo alcohol, es que como muchos plátanos. No, tampoco. La cantidad sigue siendo baja, muy baja. El jugo de naranja, por ejemplo, pues está muy grande, ¿no? No deberíamos de tomar tanta cantidad, pero bueno, suponiendo que a lo mejor alguien se tomó 360 mililitros, pues tendría como subproducto del metabolismo 23 miligramos de metanol. Un jugo de tomate, ya saben, los fines de semana, que luego que clamato, ay, yo no sé por qué les gusta, pero bueno, tendría 107 miligramos de metanol. Vean ustedes cómo de la dieta normal de alimentos comunes presentes en nuestra dieta hay una producción también de metanol que es después metabolizado. ¿Qué pasa con la sucralosa? Pues pasa intacta la molécula, 85%, es muy estable, es una molécula muy estable. El 85% se va a eliminar en las heces, el resto se va a eliminar en orina. En el caso de acesulfame potásico no se va a metabolizar, se va a absorber en el intestino delgado y se va a excretar en orina.
Como son estos edulcorantes no calóricos, despiertan más que curiosidad, despiertan pasiones. Entonces ha habido muchas asociaciones nacionales y de otros países que se han reunido para analizar toda la evidencia con respecto a su seguridad. Y ojo, cuando uno analiza algo, no hay que hacer cherry picking, Ay, es que yo ya tengo aquí una idea preconcebida y la voy a demostrar con una serie de artículos que yo elijo para sustentar mi punto. No, no, no. Un verdadero científico, una verdadera mente libre, va a analizar todos los artículos, los que hablen mal y los que hablen bien y los que hablen intermedio. Se analiza todo y debemos de leer el artículo completo. En el método, muchachos, en todos los papers, ya he visto que se saltan la sección método o metodología. Ahí es donde está el quiz. Ahí es donde te das cuenta qué tan confiable o qué grado de nivel científico tiene ese paper. Ojo, aunque les cueste más trabajo, lean completito toda la parte de método y metodología. Bueno, pues una serie de expertos, como de la Academia Americana de Nutrición y Dietética, ha publicado diferentes posiciones, en diferentes años, sus posiciones con relación a los edulcorantes no calóricos o no nutritivos, y ellos concluyen que se pueden consumir de manera segura, de acuerdo a preferencias personales, y son útiles para el manejo del paciente cuando se consumen dentro de un plan de alimentación acorde con las metas de salud individual. La Asociación Británica de Diabetes hace poco publicó también una posición en donde concluyen que los edulcorantes no calóricos son seguros a dosis bajas, es decir, que no, de preferencia no sobrepases la ingestión diaria admisible, y en el contexto, otra vez, en el contexto de una dieta hipocalórica, si estás hablando de un paciente al que quieres manejarle el peso. La Asociación Latinoamericana de Diabetes también hace poco publicó una conclusión también igualita, ¿no? De que son seguros a dosis bajas y van a ser útiles para el control de peso siempre y cuando estén dentro de un plan. Solitos no te van a ayudar a bajar de peso. En México se han reunido distintas asociaciones, distintos expertos. Se publicó en la revista Medicina Interna de México la postura del Colegio de Medicina Interna, y se concluyó que el uso de edulcorantes no calóricos es seguro en las distintas etapas de la vida, incluso en personas que cursan con diabetes mellitus. Y en esta reunión participó muy activamente la Federación Mexicana de Diabetes, que es una asociación, una federación verdaderamente admirable, muy respetable. Expertos cardiólogos también se reunieron y publicaron en su revista Cardiología de México. Esta Sociedad Mexicana de Cardiología revisó muchísimos aspectos de cada uno de los edulcorantes en diferentes estadios de cardiopatías y concluyeron que los edulcorantes no calóricos pueden ser una alternativa para reducir hidratos de carbono simples dentro del tratamiento de enfermedades que afecten la salud cardiovascular, y no se han encontrado efectos de relevancia clínica que pudieran contraindicar su uso. En el caso de los expertos en pediatría, ojo, hace poco me tocó presentarme con los pediatras, y efectivamente pues el uso de edulcorantes no calóricos no es necesario en la niñez. ¿Cómo para qué? ¿No? O sea, el niño tiene que comer de todo y aprender a moderar, a regular, a hablar de porciones, de sabores, etcétera, que sea un placer comer, pero también que aprenda porciones. Entonces, su uso no es necesario en la niñez, pero si tú estás ante un paciente pediátrico con obesidad y parte del manejo, ¿sí?, y control es no hacerlo sufrir y darle una opción de un saborcito dulce leve, pues el edulcorante no calórico puede integrarse a un plan alimentario de control de energía, simplemente en esos casos. Si ustedes están interesados, al final de la última diapositiva, la que sigue de esta,
está mi correo electrónico y les puedo mandar todos los artículos y las posturas ya publicadas. Digo, igual las encuentran en internet, pero a veces uno se quiere evitar la fatiga, entonces yo con mucho gusto se los puedo enviar. ¿Qué podemos hablar? No tanto como conclusiones y como reflexiones sobre los edulcorantes no calóricos. Ojo, son una herramienta de utilidad sensorial que integrados, que pueden ser incluidos en los planes de alimentación en el contexto de un estilo de vida activo, con apego al tratamiento que cada paciente requiera, y que tengamos el cuidado de no asumirlo como una solución. Perdón, pero aquí está un peligro, ¿sí? El paciente o no paciente cree que consumir un edulcorante no calórico le da permiso a después abusar. Es muy clásico el chistecito, ustedes ya lo conocen muy bien, de que alguien pide 20 tacos y un refresco light, porque cree que con eso ya tiene permiso de excederse. Y no, cuidado, aquí es donde está nuestro mayor reto como nutriólogos, ¿sí? Hacer un plan de alimentación para nosotros es fácil. Lo difícil es que hablemos con nuestros pacientes, hasta con nuestros familiares, y les hagamos conciencia de que los edulcorantes no calóricos son una herramienta, no son una solución, no son un medicamento. No tienen por qué hacer bien, pero tampoco mal. Por eso son aditivos, nada más que un aditivo. Y que no los consideren como una falsa seguridad para excederse. Hasta la fecha, todas las revisiones toxicológicas, farmacológicas y de los estudios clínicos nos dan la conclusión de que están aprobados por autoridades internacionales y nacionales porque son seguros, no causan daños. Diversas asociaciones de salud han publicado sus posturas, sus opiniones, y se concluye que su uso es seguro en distintas etapas de la vida. Sin embargo, debemos estar siempre atentos a la investigación. Es lo fascinante de la ciencia, ¿sí? Siempre avanza, el conocimiento no se detiene, y afortunadamente incluso hay orgullosamente expertos mexicanos en los comités de expertos FAO-OMS que se reúnen cada año al menos para revisar de manera permanente la evaluación de la inocuidad y de los resultados en cuanto al consumo de edulcorantes no calóricos. Yo les agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes en gesquivel99@yahoo.com, y aprovecho para darles un aviso parroquial. Ya está abierta la convocatoria para el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Maestros y alumnos de doctorado incluso de licenciatura que tengan alguno de sus trabajos ya o proyectos relacionados con ciencia y tecnología de alimentos, pueden ya inscribirse a este premio, que es tiene 43 años, y que me honro en formar parte del jurado. Les agradezco muchísimo su atención.